Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina tienen gobiernos de izquierda. Los pueblos de América Latina viven su mejor momento. ¿Han sido exitosos? ¿Hay diferencias entre ellos? ¿Por qué se le hace difícil a la derecha tener éxito en América Latina? Manolo Pichardo, diputado al Parlacén y dirigente del PLD, analiza. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Ya lo vieron ustedes, vamos a hablar sobre la izquierda democrática en América Latina. Y sobre todo preguntarnos, como lo está haciendo Manolo Pichardo, dirigente del PLD, diputado al Parlacén, ¿qué significa ser de izquierdas ahora en el siglo XXI, en estos días? Puesto que sucede lo siguiente, desde muchas academias, durante los últimos quizás 20 años, se nos dijo de que ya no existía ni la izquierda ni la derecha. Y que solamente existía un pensamiento único, ¿verdad? Un pensamiento de origen supuestamente técnico. Y que esa era la única verdad. Y que todos teníamos que adoptar esa única verdad. Como resultado de eso también, posteriormente, se han hecho encuestas en América Latina, también promovido desde las academias. Y esas encuestas nos dicen a los dominicanos y dominicanas de que somos conservadores. El pueblo dominicano es un pueblo conservador. Y realmente uno no sabe por qué se nos dice que somos conservadores. O se dice que los pueblos latinoamericanos son conservadores, porque lo que estamos viendo es que se van imponiendo cada vez más en América Latina las agendas que promueven los llamados partidos de la izquierda democrática. Y que no solamente han llegado al poder por la vía de las elecciones, con el sufragio popular, sino que también han sido exitosos. Se han podido reelegir y ahí están los indicadores, los resultados. Ha mejorado las condiciones de vida. Entonces, Manolo Pichardo ha iniciado una serie de artículos. El primero fue publicado hoy en el Listín Diario y que Perspectiva Ciudadana reproduce. Con él vamos a reflexionar sobre qué significa ser de izquierda ahora en toda América Latina y en el mundo en sentido general. Manolo, muy buenas noches. Buenas noches. Importantísima reflexión de tu parte, porque en el fondo va contracorriente. Se nos dice que eso es un debate que no tiene sentido. Y aquellos que están reviviendo ese debate son personas que están obsoletas. Buenas noches. Buenas noches. Mira, fíjate que quien plantea que no hay ideologías ya es la derecha. Exacto. En la derecha. Y a propósito de esto, hará un par de semanas, una semana, no recuerdo, Carlos Alberto Montaner, una pluma al servicio de los Estados Unidos, latinoamericano, cubano, escribió que la izquierda democrática había muerto. Con Carlos Andrés Pérez. Con Carlos Andrés Pérez fue sepultada la izquierda democrática en América Latina, ignorando lo que ocurre en todo el continente de habla hispana, donde la izquierda ha asumido el poder con éxito. Exacto. Pero yo empezaba la reflexión a que tú te referías, primero definiendo qué es la izquierda, cómo surge la izquierda, para que entendamos qué es ser de izquierda hoy día. ¿Cómo surge? Vamos a recordar eso. Sí, y decía que, recuerdan ustedes cuando la convención en el 1792, que los jacobinos y giroldinos, en medio de la Revolución Francesa, los jacobinos se sentaban en el lado derecho. Los jacobinos eran un grupo de diputados, diríamos que radicales, que estaban en contra de la monarquía, defendían obviamente la república. Del lado izquierdo, se sentaban los jacobinos del lado izquierdo y defendían, estaban en contra de la monarquía y de la iglesia, porque la iglesia en esa parte de Europa estaba aliada con los remanentes del feudalismo, ¿no? Con su expresión política, que era la monarquía. Y defendían la soberanía popular. En fin, fueron extremistas porque guillotinaron a los moderados, guillotinaron a los que se oponían a la revolución e incluso a Luis XVI. Y del otro lado, del lado derecho, se sentaban los girondinos, que no eran de extrema derecha, diríamos, sino que era un grupo de diputados de posiciones moderadas que lo que pretendían era
conciliar las posiciones revolucionarias con algunas instituciones del régimen que ya habían destronado la revolución. Entonces, se hizo costumbre decir, bueno, los de izquierda, los de derecha, y eso empezó a devenir en un asunto de carácter ideológico, ¿no? Por las posiciones que sustentaban los jacobinos que estaban en la izquierda y los girondinos que estaban en la derecha. Luego, así empezaron a definirse los grupos dependiendo de las cuestiones que planteaban, del discurso que planteaban. Pero este concepto de izquierda ha ido evolucionando y ha ido cambiando de tiempo en tiempo, porque incluso posiciones que pudieron ser de izquierda ayer pueden ser conservadoras hoy. Claro. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, los revolucionarios planteaban que el Estado no debía meterse en cuestiones económicas. Hoy eso es una posición conservadora, sí, porque eso sería como el neoliberalismo, dejar que el mercado reine sin la intervención del Estado, y todos sabemos lo que eso significa y lo que significó a partir de las políticas que empezaron a implementarse en los años, en la década de los 80, sí, cuando el consenso de Washington. Se empezaron a implementar estas políticas neoliberales y aunque diría yo que generaron riqueza, pero las riquezas se quedaron en pocas manos y lo que se creó fue un gran abismo entre ricos y pobres. Pero bueno, la izquierda fue evolucionando. Yo decía en mi reflexión que empezaron a lo interno de la izquierda a ver corrientes diferentes, todas con su tronco en el jacobino, o más bien en el marxismo, propiamente dicho. ¿Y qué ha venido a ocurrir? Bueno, que con el tiempo, duró un tiempo la izquierda revolucionaria, que fue la que inició a finales del siglo XVIII, y continuó a principios del siglo XX con la revolución bolchevique, a manos de Lenin, luego a mitad de ese siglo con Mao Zedong, y así con Ho Chi Minh en Vietnam, y en América Latina con Fidel Castro a partir de 1959. Estamos hablando de la izquierda revolucionaria, pero surgió también para la época, a mediados del siglo pasado, la llamada izquierda democrática. La izquierda democrática que guardaba distancia de la izquierda revolucionaria, pero que guardaba distancia del imperialismo y de los regímenes dictatoriales de la época. Eran líderes con pensamiento keynesiano y reformistas, o sea, nunca pretendieron, nunca se plantearon la revolución socialista, ni nunca se plantearon implantar que en sus países hubiera el llamado socialismo científico. Entonces, no se plantearon la destrucción del Estado, la destrucción del Estado, ni la dictadura del proletariado, ni la dictadura del proletariado como se la plantearon en el socialismo científico. Entonces, eso es lo que podríamos definir como aquella socialdemocracia que lo que ocurre es que hubo la escisión con la Primera Guerra Mundial de la Segunda Internacional. Sí, pero ese grupo de lo que se definió como izquierda democrática no eran socialdemócratas propiamente. No eran socialdemócratas. No eran socialdemócratas, y estaba Juan Bosch, que no lo fue hasta el final de sus días. Era un hombre de izquierda, pero él no criticaba la socialdemocracia como tal, solo que en un momento de la historia planteaba que en países en vía de desarrollo no podía funcionar, que funcionaba en Europa, pero que en países como el nuestro no podía funcionar. En un momento ¿qué diría yo? Económico de la República Dominicana, del desarrollo económico de la República Dominicana. Cuando tú hablas de la izquierda democrática, estamos hablando de los años 50, 60. Claro que sí. Estamos hablando del proceso que menciona Roberto, aquella decisión entre socialdemócratas y comunistas. Cuando vino la segunda internacional. Exactamente. Es decir, ese paso previo antes, esa gente era catalogada de izquierda. Comunistas. Sí. Pero también los socialdemócratas. También eran de izquierda. Que la socialdemócrata era esencialmente europea, fundamentalmente. Claro, surge la socialdemocracia en América Latina después, con líderes como Peña Gómez en República Dominicana, el propio Carlos Andrés Pérez, podemos mencionar ahí a Alan García. Y la socialdemocracia en América Latina sufrió, diría yo, un golpe muy duro con sus gobiernos. Fueron
de mala recordación. Sabemos lo que ocurrió con Alan García, que salió huyendo de la justicia y luego regresó para volver al poder en el Perú. El presidente Carlos Andrés Pérez, en su segundo periodo, fue destituido de la presidencia de la República. Y bueno, y en la República Dominicana, pudiéramos decir, porque el Partido Revolucionario era miembro de la Internacional Socialista, también tuvo una muy mala experiencia con Salvador Jorge Blanco, condenado a 20 años. Y Cardoso. Y bueno, y Cardoso también en el Brasil. Lo que he querido decir con mi reflexión de hoy es que la izquierda ha venido evolucionando y llegó un momento muy difícil para la izquierda, que fue cuando el derrumbe del muro de Berlín. Allí la izquierda se halló sin horizonte. Y no solo la izquierda revolucionaria. El impacto del derrumbe del muro de Berlín, en cierto modo, dejó como fuera de balance a la propia socialdemocracia. Y la izquierda ahí empezó a tener un problema de carácter existencial. Bueno, ¿y qué es lo que somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Esto terminó? ¿Qué ocurrirá? Y para salvación de la izquierda, en el 1990 se convoca a Lula, precisamente, en Sao Paulo, una reunión con partidos de izquierda, partidos de todas las corrientes, bajo el lema de la unidad en la diversidad. Y ahí surge el Foro de Sao Paulo. ¿Quiénes van allí? Van los partidos comunistas, van los partidos socialdemócratas y van los partidos que no están definidos ni como socialdemócratas ni como comunistas, los de Liberación Nacional, como el Partido de la Liberación Dominicana. Y en ese espacio de reflexión, diríamos, empieza la izquierda a reencontrarse, porque habían otros foros como la COPAL, que reunía básicamente partidos socialdemócratas de América Latina, que con las experiencias de los gobiernos socialdemócratas también tuvo una situación de baja, la COPAL. Y entonces surge como alternativa, como respiro, el Foro de Sao Paulo. Y en el Foro de Sao Paulo, como decía, bueno, se reúnen todos estos partidos comunistas, los partidos verdes de América Latina, los partidos de Liberación Nacional y los partidos socialdemócratas. Pero tú planteas una cosa interesante, Manolo, porque esa pluralidad que el foro está implicando, creo que se ha mantenido posteriormente. Claro que pero sí. Una de las características de esa izquierda anterior es el alineamiento de las izquierdas, o sea que respondían, no sé si a la polaridad de la Guerra Fría, pero había una homogeneidad de la izquierda en gran medida. De la izquierda revolucionaria. De la izquierda revolucionaria y la misma socialdemócrata. Claro, pero entre ellos. O sea, la socialdemócrata tenía unidad, estaba monolíticamente unida antes del derrumbe del muro de Berlín. Y los revolucionarios, o llamados comunistas, también. Así pero entre ellos, o sea, entre socialdemócratas y comunistas, no. Sí. No. Entonces, esta confluencia de las corrientes de la izquierda empiezan en América Latina en ese foro, en el Foro de Sao Paulo. Llegan a ese gran encuentro y empiezan a plantearse, bueno, ¿qué es lo que debe postular la izquierda de hoy día? ¿Qué es lo que debe postular la izquierda democrática en este continente y en el mundo? Bueno, ¿qué debemos? Sí. Una América Latina que estaba saliendo de las dictaduras también. De las dictaduras, obviamente. Entonces, esa reunión se hace en el momento... La alternativa no eran dictaduras de izquierda, sino democracias socialistas o socialismo democrático, ¿no? Socialismo democrático. Entonces, ese foro llega en el momento más alto del neoliberalismo, donde las políticas del consenso de Washington se empiezan a implementar. Entonces, en el Foro de Sao Paulo se plantean, bueno, hay que darle una respuesta a esto de izquierda. Y entonces, ¿qué debemos nosotros? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es el discurso que debemos articular? Eso lo vamos a ver después de la pausa. Nos vamos a la pausa, quédense ahí, seguiremos hablando sobre la izquierda democrática en América Latina con Manolo Pichardo. Un minuto nada más. Seguimos esta conversación con Manolo Pichardo, diputado al Parlacén del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Y además el encargado internacional del mismo partido, ¿no? Subsecretario. Subsecretario. Sí, para no quedar celo con Temo, ¿eh? Sí, para no Temo el jefe. Sí, ten cuidado con Temo. Manolo, hablando de esta izquierda latinoamericana,
Tú planteabas dos elementos fundamentales. Primero, la emergencia del neoliberalismo, y que vamos a ver qué influencia me gustaría que tú me expliques en esa izquierda ha tenido. Y segundo, la caída del muro de Berlín, que se expresa en el foro de Sao Paulo. ¿Cómo incidió en esa izquierda ese componente económico, esa teoría neoliberal? Agréguele, por favor, el fracaso de las dictaduras. Claro. Las dictaduras no pudieron resolver los problemas económicos, ni que reclamaban los sectores productivos nacionales, ni tampoco la población. Exactamente. Bueno, el impacto es el siguiente. Como decía anteriormente, cae el muro berlinés y con ello la izquierda se encuentra sin horizonte. Sobre todo la izquierda revolucionaria, pero que, como decía ahorita, también impactó en la izquierda democrática. Había una especie de desorientación en el ámbito de la izquierda y por eso Lula se le ocurre, bueno, nosotros tenemos que reunirnos, tenemos que vernos, vamos a ver qué proyectos latinoamericanos armamos para darle una respuesta a las políticas neoliberales, porque no podemos quedarnos cruzados de brazos. Lo que tú acabas de decir, lo pudieron ver ustedes anoche en el programa que presentamos con el discurso de Lula. Decía exactamente eso, es decir, que la caída del muro de Berlín le provocó a él la reflexión sobre la libertad y de cómo que había que repensar todas esas políticas, porque él le hablaba contaba una anécdota de su hermano mayor que le decía que tenía que estudiar el Manifiesto Comunista y el Capital, y decía, pero caramba, eso fue escrito hace 150, 200 años, no podemos hacer algo nuevo, entonces escribir algo nuevo. Perdón, Manolo, lo que quiero... Pero sí, interesante, me gustaría ver ese discurso, de Lula, pero esa era la idea, digo, tenemos que recomponer esto. Sí. Y en esa recomposición nosotros tenemos que ver cuál es el discurso nuestro, cuál es la sociedad que nosotros queremos. Porque evidentemente que la sociedad planificada, donde funcionó el socialismo científico, fracasó. No dio las respuestas que se esperaba a la sociedad. Y el neoliberalismo fracasó también. Porque, ¿qué ocurrió? Aunque generó riqueza, diríamos que sí, pero esa riqueza se concentró en manos de pocos, y las grandes mayorías se fueron haciendo cada vez más pobres. Entonces, había que buscar una alternativa. Entonces, ¿cuál es el discurso? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, en primer término, no podemos renegar del mercado, pero tampoco podemos pretender volver a la economía planificada de la Unión Soviética y eso. Tenemos que combinar ambas cosas. Lo mejor de cada cosa. Lo mejor de cada cosa, que algunos llegaron a llamar la economía social de mercado. Sí. Pero bien, empezó a discutirse el tema. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros debemos definir? En primer término, una distribución justa de la riqueza. Primer componente. Primer componente, distribución justa de la riqueza. Y de ahí se derivan una serie de temas que son la bandera de la nueva izquierda hoy, de la izquierda democrática. Defensa del medio ambiente, la socialización de la salud, que es una aspiración de la izquierda, y una serie de temas como la tolerancia en la migración, que es también un postulado de la izquierda, la tolerancia religiosa, la flexibilización en lo que tiene que ver con las familias, la composición de familias no tradicionales. En fin, todas estas cuestiones son las que identifican a la izquierda de hoy día. Siempre democrática, ¿no? Siempre izquierda democrática. ¿Y democrática por qué? Porque a propósito... Y el tema de la descentralización no se podría incluir ahí, o sea, de importantizar el papel de los gobiernos locales. Bueno, y descentralizar el Estado. Bueno, no ha sido un tema del Foro de Sao Paulo, pero la descentralización yo pienso que puede ser un tema importante de la izquierda. Pero en definitiva, ¿qué es lo que procura la izquierda? Lo que procura la izquierda desde el inicio, desde su surgimiento, cuando la convención en 1792, es el bienestar de la mayoría. Es procurar el bienestar de la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que la izquierda latinoamericana, qué es lo que define la izquierda democrática hoy día? Es, primero, como fue aquella vez, oponerse a los regímenes de fuerza, la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad
y la integración también. Es parte, es un tema también propio de la izquierda de hoy día. Y son cuestiones que se oponen a los postulados de la derecha. Porque hay que entender que sigue siendo lo mismo desde los jacobinos. ¿Qué es la derecha? Bueno, la derecha son los sectores que defienden los intereses de la minoría, de la oligarquía, pudiéramos decir. Entonces, la izquierda tiene el reto, y lo ha ido cumpliendo, de beneficiar a los sectores populares, estar del lado de la soberanía popular. Y eso que empezó a predicarse a partir del Foro de Sao Paulo, con la llegada al poder de algunos de los partidos que son parte del Foro de Sao Paulo, se empezaron a implementar y están sus resultados. ¿Ha sido exitosa la izquierda? Claro que sí. Vamos a poner el caso de quien promovió el foro, Lula. Lula llega al poder. Pero antes de que tú, vamos a decir, te metas en Lula, porque a mí me da la impresión de que estamos hablando, o algunos autores hablan de vieja izquierda, nueva izquierda, sí, para designar aquella después del muro, que es de la que tú precisamente vas a hablar. La izquierda democrática, por ejemplo, sí, una de sus características políticas no eran esas que tú señalabas, de solidaridad, participación, cosas. Era básicamente la democracia electoral, pero vaciada de contenido social. Era el formulismo de administración política. Pero también hablaban de justicia social y económica. La hablaban, pero lo no postuló era incluso el propio Juan Bosch durante su campaña, cuando hablaba de la justicia social y la justicia económica. Exacto, pero ¿en cuál de ellas se practicó? Bueno, todas se quedaron en la democracia básicamente electoral. En la democracia. Venezuela, que era uno de esa izquierda democrática, el gobierno porque esa de era Cancún, la prioridad en el momento. Exacto. Viviendo en medio de las el dictaduras. elemento político fundamental, Claro, que es diferente a ese proceso nuevo, de esa nueva izquierda que estamos mirando hoy. Para mí, veo como que hay una distancia grande, porque la izquierda previa, que era revolucionaria, no es esta que estamos mirando, aunque hay componentes, dirigentes de aquella, pero que evidentemente han cambiado significativamente. Lo que pasa es que es la coyuntura lo que define el discurso de la izquierda y la posición de la izquierda, porque como yo decía en principio, la izquierda revolucionaria de la revolución, cuando la Revolución Francesa planteaba que el Estado no debía meter su mano en lo económico. Hoy eso es una posición conservadora, una posición de derecha. Entonces es la coyuntura lo que determina ¿qué es de izquierda? Por ejemplo, estamos hoy día se habla de la clonación. Hoy día se habla de la inseminación artificial. Las células madre. Exactamente. Y hay un debate entre la izquierda y la derecha. Sí, por ejemplo, la inseminación artificial debería ser, o si la clonación debería ser, o si el experimento con células madres debería ser. Entonces, son elementos nuevos, complejos, que no se dieron antes, del muro, pero que se están dando hoy. Entonces, ¿cuál es la reflexión? ¿Cuál debe ser la posición de la izquierda frente a estos problemas nuevos? Sencillo. La derecha aprovechará esto para sacar ventaja económica. La izquierda debe defenderlo para que salgan beneficiados las grandes mayorías. Porque siempre la izquierda, no importa en qué época actúe, su fin es defender a las mayorías, estar a favor de la soberanía popular. Esa es la clave. Entonces, porque se dio un debate incluso cuando empezaron a implementarse las políticas del consenso de Washington, porque había algunos que decían, bueno, como la izquierda lo que plantea es el cambio, los de izquierda hoy son los del consenso de Washington que están planteando cambios. Ese debate se dio. La revolución de derecha. Ese debate se dio. No, y no se planteaba como revolución de derecha, sino que esos cambios que se plantearon a partir del consenso de Washington eran de izquierda, porque promovía el cambio. Pero bueno, no es así. ¿Es eso lo que conduce a la tercera vía? No sé si es eso lo que conduce, pero debo decir lo siguiente. Hay cambios que son regresivos. Claro. Entonces, no son de izquierda. Porque cuando tú promueves cambios que van en detrimento de las grandes mayorías, entonces esos cambios son regresivos.
Los cambios son de izquierda o de revolucionarios o progresistas, para usar la palabra apropiada, siempre y cuando esos cambios vayan en beneficio de las grandes mayorías, vayan a mejorar las condiciones materiales de existencia de las mayorías. Es la izquierda, el pronunciamiento de la izquierda va entre justicia, igualdad. Así es. Uno de los valores básicos en lo que está justicia, igualdad, solidaridad. Y solidaridad. Solidaridad. Eso no varía nunca. Eso no puede variar nunca. O sea, todo depende de la época en que se viva. Pero dependiendo de la época en que se viva puede variar el discurso. Lo que no puede variar es eso, esos tres elementos. La justicia, ¿verdad? La justicia social, la solidaridad. Porque si se abandona ello, entonces estamos cayendo en el ámbito de la derecha. Y entonces, Manolo, esa izquierda en el plano político tiene otro desafío, porque no es posible la igualdad y la justicia con un esquema como el que plantea el neoliberalismo, que hemos visto los resultados, lo estamos mirando hoy. Tenemos más desigualdad en América Latina, más pobreza y más precarización a nivel internacional del trabajo. Esa es una realidad, más desempleo. Son los resultados de las políticas neoliberales que se han implementado. Tenemos estados más débiles incluso. Bueno, porque el propósito del neoliberalismo es precisamente debilitar el Estado y fortalecer el mercado, ¿verdad? Y esas políticas de desregulación y todo eso, eso fue lo que pasó, por eso impactó tanto en el empleo el neoliberalismo en los años 90. Y por eso, como decíamos hace un momentito, se generó tanta desigualdad. El abismo era inmenso, se fue provocando un abismo inmenso en la medida en que se fortalecían y se implementaban las políticas neoliberales en el mundo. Nosotros en América Latina fuimos testigos de esa situación y eso es lo que provoca. Eso es lo que provoca el surgimiento de la izquierda en América Latina, el fracaso de las políticas neoliberales. Eso hace que la nueva izquierda surja con el brío que surgió y prácticamente copara todo el mapa del continente americano, a excepción de los Estados Unidos. El neoliberalismo genera la nueva izquierda. Genera la nueva izquierda, el neoliberalismo, el fracaso del neoliberalismo. Y que no solo tiene éxito en América Latina. Vamos a decir también, y me parece muy atrevido lo que voy a decir, que tuvo su impacto en los propios Estados Unidos. Sí. Tuvo su impacto en los propios Estados Unidos, porque aunque la izquierda cambia dependiendo del lugar geográfico, porque para muchos izquierdistas Barack Obama es un hombre de derecha, ¿verdad? Sin embargo, para Sarah Palin, él es un hombre de ultraizquierda. Socialista. Socialista de la extrema izquierda. No, socialista de la extrema izquierda. Oí el otro día uno del Tea Party diciendo, no, porque los políticos de la extrema izquierda, entre los que están el presidente Barack Obama, fíjense ustedes. Entonces, hay esos matices dependiendo del lugar donde estén los actores. Quiero pedir tu permiso, Manolo. Sí. Vamos a la pausa y volvemos. Seguiremos conversando sobre este tema. Quédense ahí. Anda, pero bueno. ¿Qué haces aquí? Creo que no nos conocemos. Sí, hombre, ¿no te acuerdas de mí? ¿De qué? Que no he cambiado tanto, hombre. ¿Y tú qué? ¿Y vives aquí? Sí, vivo aquí en Madrid. ¡Qué fuerte! Sí. No sabía. ¿Hay cuánto tiempo? ¿De verdad que no te acuerdas? Para nada, tengo un recuerdo tuyo. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues nada, no te preocupes. Muchas gracias, ¿eh? Ay. Gracias. ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué tal? ¿No te acuerdas de mí? No. ¿No te acuerdas? No, ¿quién eres? ¿No me conoces? No. Bueno, gracias.
Diario digital multimedia a favor de políticas solidarias, la tolerancia y el bienestar ciudadano. Perspectivaciudadana.com. Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Yo quiero fastidiar un poco, para volver un poco al inicio de esta conversación con Manuel, sí. Porque yo tengo la impresión, y escúcheme bien usted que está en su casa, de que quizás usted es de izquierda y no lo sabe, o no quisiera que se lo digan, porque a veces está desacreditado esto de ser de izquierdas, ¿no? ¿Verdad? Como que lo correcto es levantarse con el pie derecho, el zurdo es mal visto, o sea, hay toda una serie de cosas que a la gente no le gusta que le digan que es de izquierda, pero como bien ha explicado Manolo, hay muchas izquierdas, hay izquierda moderada, izquierda radical, una izquierda talibán, ¿verdad? Sí. Una izquierda democrática, sensata, ¿verdad? Prudente. Igual que las derechas. Igual que las derechas. Hay una derecha golpista, hay una derecha democrática con la que se puede conversar, llegar a compromisos. Y yo creo que un poco la clave en su casa, que para que ustedes de ahí pues se pregunte, la clave para usted saber si usted es de izquierda o de derecha es la siguiente pregunta, creo yo. ¿Está usted de acuerdo, considera usted que es natural que esa realidad que existe fuera de su casa se deba mantener? O sea, es natural, es normal que eso existe, es normal la pobreza. De la mayoría. Sí, es natural, o sea, no, hay mucha gente que dice, bueno, eso es creación de Dios. Si usted cree que eso fue creación de Dios, todas estas desigualdades, toda esta falta de oportunidades, usted es una persona de derecha. Diste en el clavo. Porque ¿qué es lo que pretende la derecha? Mantener la situación como está. Gente que dice, no, porque la izquierda lo que pretende es cambiarla. Eso es para mejorar. Si usted responde y dice que esto ha existido siempre y así va a ser, usted es de derecha. Ahora, si usted dice, eso que está ahí no fue creación de Dios, no es normal, no es natural, sino eso fuimos nosotros, los hombres y las mujeres, que creamos eso, y por lo tanto podemos cambilo, entonces usted se está moviendo un ching hacia la izquierda. Todavía falta mucho más, pero por lo menos los dos pies bajaron al suelo. Exactamente. Entonces, a partir de ahí comienza una serie de preguntas, y usted verá, y uno se va a dar cuenta, y yo, por lo menos yo lo siento, de que hay una gran sensibilidad de izquierda en la República Dominicana. Claro que la hay. Lo que pasa es que quizás los dirigentes no le han dado respuestas, soluciones de izquierda, y por lo tanto la gente se decepciona, ¿no? Si yo tengo una sensibilidad de izquierda, pero las soluciones que me plantean los llamados partidos de izquierda, pues no me resultan satisfactorias. Pero tú estás diciendo una cosa interesante, Roberto. O sea, porque una cosa es la sensibilidad de izquierda de la gente. Totalmente. ¿Verdad? Por lo que está dispuesto, y por eso muchas veces la gente se pregunta, pero ven acá, ese país que estaba dominado por la derecha, de repente aparece un candidato que le ofrece soluciones políticas y entonces se embarcan y lo siguen. Y dice, pero ¿cómo ocurrió? Es que existía una sensibilidad de izquierda en la población. Te iba a decir que justamente está tocando, y me gustaría que Manuel pues, hiciera un poquito de referencia sobre eso, es que la izquierda perdió los códigos del ciudadano. Esa conexión, esa comunicación. La izquierda la habrá perdido en República Dominicana. La habrá perdido en República Dominicana. Pero los códigos fueron encontrados en el resto de América Latina. Por eso gana. Y no se perdió en la Unión Soviética. Bueno, se perdió, porque lo que ocurre con la Unión Soviética es que el grupo que, como decía Juan Bosch, que gobernaba y que pretendió hacer la revolución del proletariado, de los trabajadores, se fue en contra de ella. Así mismo lo decía don Juan, se burocratizó y se convirtieron en conservadores. Sí. Pero hay una cosa en esta nueva izquierda que yo siento, o sea, que la gente, hay como una cierta aversión, que las encuestas lo están mostrando, a la política. Pero sin embargo hay un gran movimiento social en toda América Latina y en el mundo, pero ese movimiento como que pugna por no ser vinculado partidariamente. Hay como un deseo de expresarse Rafael, más como directamente, sin la mediación política. Tú hablaste de los códigos, y yo pienso
que lo que dijiste solo se da en República Dominicana, porque en el resto de América Latina es lo contrario. Fíjate tú el avance de la izquierda en toda América Latina. Hay gobierno de izquierda en el Brasil, hay gobierno de izquierda en Argentina, hay gobierno de izquierda en Uruguay, en Paraguay, y en Uruguay con un ex guerrillero. Sí. Y en Brasil con una ex guerrillera. En Ecuador también. En Ecuador, gobierno de izquierda con uno, como tú decías hace un ratito fuera de cámara, que viene de los movimientos sociales, Evo Morales, sí, de la izquierda. Y son todas izquierdas diferentes, porque Argentina viene de la izquierda peronista. De la izquierda peronista. En el caso de Uruguay es distinto, o sea, vemos una coalición en Uruguay. Exactamente. En Paraguay, en Paraguay es un invento extraño lo que ocurrió en Paraguay. Teología de la liberación. Teología de la liberación. Pero Correa es un cristiano comprometido. También. De izquierda, es decir, es una amalgama. Bueno, y Chávez también es diferente. El Salvador es una guerrilla que se convirtió en partido, hecha a manos de un periodista con sensibilidad de izquierda y que lo logran llevar a la presidencia de la República. O sea, de repente, como le decía hace un momentito fuera de cámara, el fracaso del neoliberalismo, que fue impuesto con la arrogancia que devino después del derrumbe del muro de Berlín, sin medir las consecuencias que pudiera tener, el despegue y el papel que jugaron los movimientos sociales, y también el llamado a la reflexión que se hiciera para que todas las corrientes de izquierda se reunieran para iniciar un proyecto que finalmente tuvo resultados, porque como decía, esos partidos que empezaron ese proceso de reflexión empezaron a llegar al poder en América Latina. Ahí jugó un papel importante entonces los movimientos sociales. Obviamente que sí. Y la lucha contra ese planteamiento neoliberal de que los derechos estaban focalizados, no universales. Así es. De que porque el consenso lo quería focalizar todo. No, porque es el culto al individualismo. Sí, y la focalización. Vamos a desarrollar programas de focalización de la pobreza y no de reconocimiento de los derechos. El tema que tú hablabas de la socialización de la salud, de la educación. Una pregunta, Manolo, también para fastidiar. El PLD, y en un documento elaborado, creo que por las... Temo que ahí estaba Temo. Detrás de eso, ¿no? Porque creo que, según me cuentan las malas lenguas, en un encuentro, pues decían que el único socialdemócrata o demócrata de izquierda que quedaba en el PLD era Temo, decían las malas lenguas. Yo sé que no es así. Yo sé que no es así, pero bueno. El PLD es un partido esencialmente de izquierda. Perdón, a eso iba. Sí. En ese documento, el PLD se reconoce como un partido de centro-izquierda. Sí. Cuando hablamos de centro-izquierda, queremos decir de izquierda democrática. Izquierda democrática es sinónimo de izquierda democrática, centro-izquierda, porque la izquierda que no es de centro es la llamada izquierda revolucionaria. Entonces estamos hablando de la izquierda democrática. O sea que cuando el PLD se describe a sí mismo como un partido de centro-izquierda, está diciendo que pertenece a esa corriente de la izquierda democrática. Sí, a pesar de que de algunos lugares vinculados al Partido de la Liberación Dominicana se dan mensajes confusos, ¿tú ves? Todavía le falta al PLD encontrarse un poco en algunas de sus políticas. Mira qué es lo que ocurre. El PLD, como le ocurrió a todos los partidos de izquierda, de la izquierda revolucionaria, de la izquierda democrática, después del derrumbe del muro de Berlín, se vio en esa situación, ¿no? ¿Y ahora? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero no encontró el camino como lo encontraron los otros. ¿Por qué? Porque se mantuvo aislado de los movimientos sociales a partir del 90. No, te voy a explicar. Porque la cultura del PLD fue no ser parte de ninguna corriente a nivel internacional. Sí. Y como no fue parte nunca, cuando empezaron a convocarse las diferentes corrientes de la izquierda a nivel de América Latina, el Partido de la Liberación Dominicana no tenía forma de llegar, porque no pertenecía a nada, entonces se quedó aislada. Luego, la Secretaría de Relaciones Internacionales vio importante que empezaron a participar en el Foro de Sao Paulo. Pero en ese interín de participar y quedarse aislado, hubo mucha confusión. E incluso muchos compañeros
que con la euforia del triunfo y de la arrogancia de la derecha, se hicieron derechistas. Porque no solo pasó en el Partido de la Liberación Dominicana, pasó a nivel mundial. Sí, así es. Hubo muchos que renegaron, hubo muchos que se sumaron a la derecha, ¿no? Hubo muchos. Entonces, como eso fue un fenómeno a nivel global, también se dio en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que significa la L de liberación, del Partido de la Liberación. L de liberación. O sea, cuando decimos Partido de la Liberación Nacional, lo que estamos diciendo que esa L lo que significa es su sensibilidad de izquierda democrática. Claro, porque la L vino a ser como la liberación, ¿no? Liberarse de la pobreza, de la desigualdad, en fin. Fíjate tú que mucha gente confunde que él es de Leonel Fernández, pero resulta que un candidato a síndico, por ejemplo, hace la L de liberación. Sí. Un candidato a diputado hace la L de liberación cuando se promueve. Un candidato, lo que fuere, bueno, el propio Danilo Medina, que es el otro, después de Bosch y Leonel, el otro candidato que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana durante su campaña electoral, se hizo la L en el 2000. En fin, o sea, la gente lo identifica, la L, como Liberación Nacional. Debo decirte... Ese es el rasgo distintivo del partido. Nosotros somos revolucionarios, cristianos. Exacto, Liberación Nacional. Sí, Entonces, fíjate tú, me contaba a mí un colega diputado que era observador en el Parlamento Centroamericano. No sé si ustedes se han dado cuenta de que el símbolo de la L lo ha usado también el Partido Socialista Unificado de Venezuela. No sé si ustedes recuerdan que cuando el golpe de Estado a Chávez, cuando se pedía retorno y se procuraba el retorno, los guardias leales, soldados leales a Chávez, desde las azoteas del Palacio de Miraflores, hacían la L. Y me decía a mí un diputado, un observador al Parlamento Centroamericano, venezolano, que esa L fue tomada por ellos del Partido de la Liberación Dominicana. No me diga. Sí, mira eso, qué bien. No sé hasta dónde sea cierto, pero él me lo ha contado. Me hablaba de la admiración que sentía y el respeto que sentía Chávez por Juan Bosch, que incluso cuando vino por primera vez en visita oficial, le hizo los saludos a Juan Bosch y lo saludó como el comandante de las Américas. Y bueno, esa admiración por él parece que llevó a los seguidores de Lula a usar la L que usa el Partido de la Liberación Lula Dominicana. También. Entonces, Chávez. Podríamos concluir dándole la razón a Alberto Montaner en el sentido de que esa izquierda democrática que representaron esos partidos como el PRD y esos otros, de esa corriente socialdemócrata, realmente murió. Lo que pasa es que ha habido una nueva izquierda, como tú explicabas, que surgió a partir del Foro de Sao Paulo, que es una izquierda distinta, una izquierda renovada, una izquierda que viene de los movimientos sociales. Esa izquierda de los 80 murió. Exacto. Pero la izquierda democrática, como él dice, no ha muerto porque está ahí. Está ahí, encarnada en Dilma, encarnada en Cristina, encarnada en Correa, encarnada en Chávez, encarnada en Evo, encarnada en Mujica. Ahí está. Lo que ha muerto es esa izquierda, ¿no? Aquella izquierda. Pero ya dejó de ser izquierda. Pero las izquierdas van muriendo y naciendo, todo depende de la coyuntura, porque que la izquierda de hoy no es la misma de ayer, y esa de ayer no fue la misma de antes de ayer. No, traigo esto a colación, Manolo, porque tú escribiste un artículo hace ya unas cuantas semanas, que nosotros publicamos en Perspectiva Ciudadana, y tú decías que Lula, al ser distinto que Cardoso, pues hizo viejo a Cardoso. Sí. Y en cierto modo, ni Serra no pudo lograr vencer ahora a Dilma, precisamente porque esa izquierda que una vez representó Cardoso y que todo el mundo veneraba, quedó obsoleta. Lo que pasa es... por el éxito de esa nueva izquierda representada en Lula y en Dilma. Lo que pasa es que esa izquierda que representó Cardoso fracasó. Se montó en el carro del neoliberalismo. Fracasó. Se montó en las políticas del consenso de Washington. Lo que pasó el PRD de aquí. Y también, entonces lo que él le está pasando a Zapatero. Responsable de todo lo que ocurrió, corresponsable de lo que ocurrió en el continente.
Y brevemente... Lo que le está pasando a Zapatero ahora. Exactamente, en Europa pasa lo mismo. Brevemente, o sea, los principales desafíos de esa izquierda. Los principales desafíos de la izquierda, yo pienso que es, como en el caso brasileño, por ejemplo, que se logró sacar de la pobreza 30 millones de personas y generar 15 millones de empleos. En 8 años. En 8 años. El reto es distribuir las riquezas con mayor justicia. Yo pienso que ese es el reto, eso es lo que debe enfocarse ahora el gobierno del PT. Yo pienso que en eso deben enfocarse todos los gobiernos de izquierda de América Latina. En algunos países lo han logrado, por ejemplo en el gobierno de la coalición en Uruguay se logró, porque ha habido mayor igualdad en la sociedad y se ha ido logrando en algunos países, pero es seguir generando riquezas, porque hay que seguir generando riquezas para poder repartir riquezas, porque no podemos generar pobreza, porque si generamos pobreza vamos a repartir pobreza. El reto es seguir generando riqueza para repartir riqueza en la población y crear sociedades más justas. Manolo Pichardo es un hombre de izquierda democrática, naturalmente. Así es. Así es. Danilo Medina dijo esta frase y me gustaría saber si te identificas con ella. El compañero Lionel en sus gobiernos creó riqueza, mucha riqueza. En un gobierno que yo presida, se refería al gobierno de Danilo, del año 2012 al 16, me tocará a mí crear bienestar. ¿Eso es un pensamiento de izquierda democrática? Es un pensamiento de izquierda. Muchas gracias, Manolo Pichardo.